Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos a la segunda lección de este curso, la obra del Salvador. Estamos estudiando el corazón de la Biblia, que es Jesús. Bienvenidos. Y hoy nos toca una historia del ministerio de Jesús cuando Jesús alimenta a los 5,000 personas o más de 5,000, como vamos a ver al final de la clase, al final de la historia, porque solamente contaron a los hombres y pues creo que en la próxima semana vamos a empezar las historias de la Semana Santa. Entonces tenemos dos historias básicamente del ministerio de Jesús y obviamente Semana Santa todavía es el ministerio de Jesús, pero nos enfocamos un poco más en su obra en esa semana y después de esa semana también. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden usarlas y pueden abrirlas a Mateo 14, empezando con versículo 13. Pero vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, sabemos que en la creación tú hiciste posible que creciera el alimento para que comamos. Sabemos, amado Jesús, que tú nos has dicho que no nos preocupemos, pues siempre vas a cuidar de nosotros. Ayúdanos, amado Padre y amado Hijo, a no preocuparnos, sino a confiar en que tú cuidas de nosotros. Y recuérdanos también que te demos gracias cada día por todas tus bendiciones. Amén. Y como siempre, en la primera semana de un curso, les mostramos esta diapositiva. Queremos mostrar respeto, llegando preparados, siendo puntuales a los profesores, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Y ya que somos más personas, favor de desactivar sus micrófonos cuando no están hablando, porque siempre hay bulla, siempre hay ruido, siempre hay personas hablando o moviéndose un poco. Entonces es mejor para el ambiente de la clase que sus micrófonos estén apagados. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas hasta aquí sobre el curso, sobre las primeras diapositivas? Ok, vamos a seguir. Tengo una pregunta para ustedes. Y hablamos un poco de este tema en la primera clase. Pero ¿por qué suponen que Dios nos ha dado esta historia y otras en los 4 evangelios y no nada más uno? Entonces, no sé si ustedes se fijaron, pero pueden ver esta misma historia de Jesús alimentando a los 5,000 aquí en Mateo, que es la base para nuestro estudio hoy, también en Marcos capítulo 6, también Lucas capítulo 9 y también en Juan capítulo 6. Tenemos la misma historia en 4 lugares, porque suponen que Dios nos ha dado esta historia y otras en los 4 evangelios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Ya. Viviana. Y yo pienso que como la palabra de Dios, la Biblia es inspirada por Dios, Él le daba a distintas personas con distintas culturas y ellos podían contar eh, cómo vivían ese momento según su experiencia también. Y, por ejemplo, Lucas, que no estuvo con Jesús, él podría, por lo que él escuchaba, también relacionar la historia esta por lo que se hablaba, por el milagro que se hablaba. Pienso yo que puede ser por esto, no sé, usted dirá. Entonces tenemos distintas perspectivas, tal vez para llegar a otras culturas. Muchas gracias. Richard.
Adentro, profesor. Bueno, mi comentario sería, bueno, ¿por qué se habla de los 4 evangelios? Se nombra la misma historia. Yo creo que porque mayormente los escritores de los evangelios son los mismos discípulos, apóstoles que estaban con Jesús. Y ellos, cada uno le cuenta, algunos cuentan más específicamente y otros lo detallan mejor. Es dependiendo de cada uno el que ha visto, porque estaban presentes viendo a Jesús, en excepción a Lucas, ¿no? Pero, y yo creo, pero siempre habla de lo mismo y trata de lo mismo, da a entender lo mismo, pero con diferentes detalles simplemente. Sí, sí. Muy bien, entonces las historias tienen detalles diferentes, pero no son contradicciones, porque vienen de otras personas, escritores, Amén. con sus propias perspectivas. Gracias. Daisy. Pastor, Sí. a ver, aquí tenemos nosotros una palabra que la Biblia nos dice, que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Nosotros los seres humanos de repente nos hacemos muchos cuestionamientos, ¿por qué? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Lo que escribieron los diferentes apóstoles es inspiración de Dios, no lo es. Hay mucha controversia hasta el día de hoy. En cualquier momento te encuentras con gente que piensan de distinta manera, gente que no cree en Dios, gente que cree en Dios. Entonces, al escribir, hay 4 evangelios que fueron escritos sobre la vida de Jesús, algunos directamente vividos, otros de repente narrados. Entonces, pero la cosa es que cada uno tuvo su perspectiva y esto nos enseña que es 100% verdad lo que ocurrió. Entonces, Dios ha hecho que todo esto para que nos llegue a nosotros, porque la palabra, la fe llega por el oír la palabra de Dios. Sí, tenemos. Entonces esa es mi idea, pastor. Tenemos varios testigos. A Lady. Bueno, pastor, yo pienso que Jesús tomaba estas situaciones para aumentar la fe de los discípulos. Y pues ahorita nosotros también nos aumenta la fe porque muchas veces no creemos en los milagros y como vemos, ellos no creían muchas veces en los milagros de Jesús, entonces por eso fueron implantados, o sea, puestos en los evangelios para que recordemos que Jesús hacía milagros y pues que era capaz de darnos alimento espiritual como físico. Muchas gracias. Y Santos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Bien. Buenas noches, bendiciones a todos. ¿Qué tal? Sí, muy bien. Bueno, básicamente como dijo el hermano, los evangelios fueron escritos por discípulos de Jesús y también discípulos de los que conocieron a Jesús. Por ejemplo, Lucas, sabemos discípulo de quién fue, ¿no? De San Pablo. Y ya pues ahí, por el Espíritu Santo, es que las historias claramente tienen, sí, detalles diferentes, pero a la vez son la misma, o sea, es básicamente la misma historia. Se narra ¿para qué? Para para demostrar que el amor de Cristo es tan grande hacia todos nosotros, y para demostrar los milagros, o sea, para demostrar los milagros que hizo claramente porque nos ama demasiado, ¿no? Ese es en resumen. Y por eso que los 4 evangelios, una persona, o sea, que no es creyente, pero lo lee, pues le puede parecer contradictorio, pero cuando analiza más a profundidad, o sea, cuando viene alguien que conoce esto, lo analiza más a profundidad, le hace dar cuenta que está equivocado, pues no, que los evangelios no son contradictorios, son complementarios, se puede decir. Claramente hubieron evangelios escritos para los judíos, evangelios escritos para los gentiles, etcétera. Es así. Inclusive esos evangelios, como se les conoce como los sinópticos, son mucho más, tienen más ¿cómo se puede decir? Tienen más ideas concretas que no sé si algunos conocerán los evangelios gnósticos, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, simplemente son cosas escritas por hombres, seguidores así del neoplatonismo, etcétera.
Bueno, es lo que ese era mi aporte. Gracias. Sí, muchas gracias, Santos. Si quieren explicar cómo se funcionan juntos los evangelios, puede usar la ilustración de un estadio. Entonces, si tenemos 4 personas quienes quieren experimentar un partido de fútbol y ven o participan en el mismo partido de fútbol para tener experiencias y perspectivas y historias diferentes, aunque han visto el mismo partido. Por ejemplo, si tenemos un hincha allí en las gradas en el estadio, van a ver el partido, van a disfrutarse, pero van a tener una experiencia diferente que un jugador en la cancha. Y el jugador en la cancha va a tener una perspectiva un poco diferente que el entrenador en el costado de la cancha. Y todas esas 3 personas van a tener otra experiencia que una persona escuchando el partido en la radio, en su casa, en su departamento. Están viendo el mismo partido y si entrevistan a esas personas después del partido, van a ver que han visto el mismo partido, pero van a tener detalles diferentes y perspectivas diferentes y propósitos diferentes en su contar de la historia. ¿Alguna pregunta, comentario más sobre? Pastor, sí, yo tengo una pregunta. Sí. De repente está un poquitito salido del tema. Mire, hace unos 2 días, 3 días, un amigo me dijo que sobre el nacimiento de Jesús en los evangelios hay una contradicción. Me mencionó que unos hablan, que el evangelio de Lucas, si mal no recuerdo, habla que Jesús nació en el tiempo de Tiberio y el otro en el tiempo de Octavio, así. Yo quisiera saber, por ejemplo, ese tema, cómo lo pudiera, o sea, cómo pudiera explicarlo mejor sobre el nacimiento, o sea, bajo qué emperador nació Jesús, ya que creo, bueno, esa parte sí he leído y no sé cómo, no, o sea, no encuentro cómo, digamos, tener una respuesta a eso de ahí, si por favor me podría indicar. Sí, entonces hay muchas preguntas y podremos tener muchas clases sobre esas preguntas. Usualmente se trata de una falta de información en la Biblia porque Dios decidió que no fue importante darnos tanta información. Entonces, algunas personas dicen, Jesús nació en este año o este año o este año, pero no sabemos con exactitud por falta de información, no por contradicción. Entonces, hay un hueco, hay un agujero de información, hay un espacio de información porque Dios decidió no darnos toda la información, no vamos a saber todo lo que queremos, pero no hay contradicción dentro de ese espacio. ¿Eso tiene sentido, Santos? Sí, sí, pastor, gracias. Sino Sí. que él también decía que hablaba del calendario que se utilizaba en la época, que así, o sea, me hablaba más que todo bajo qué emperador, o sea, él decía que en un evangelio dice que nació bajo un emperador y en otro evangelio dice que nació bajo otro emperador. Algo así me dijo mi amigo. Estábamos Sí, pues conversando, ¿no? mándame un mensaje por interno después de la clase y podemos conversar acerca de eso. Gracias. Gracias, Sí, pastor. gracias. Xiomara. Pastor, mire, sobre la pregunta que tiene aquí en pantalla, mire, yo veo así, ¿verdad? Que el Señor se manifestó en estos varones, ¿verdad? Les tocó su corazón para que escribieran esta historia, más que todo para salvación nuestra de de todos los siglos que vienen y los que han pasado. Porque este libro que se llama Biblia, que es son las Santas Escrituras, son inspiradas por el mismo Dios y fueron escritas por hombres. Pero como ustedes saben, ¿verdad? Anteriormente Dios casi se presenta, hacía su presencia con los antepasados, ¿verdad? Con nosotros, pues, no se ha visto alguno que diga que Dios ha hablado conmigo o que habló con otra persona, pero sí se han visto los milagros del Señor, se miran a diario los milagros que Él hace con la vida de las personas. Yo así lo creo, así lo veo.
Sí, sí, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de la comunicación de Dios hacia nosotros, reconocemos que había un cambio. Hebreos 1:1 habla acerca de la diferencia con la que Dios hablaba con nuestros antepasados en el Antiguo Testamento en varias maneras y en varias ocasiones. Y ahora, en la era del Nuevo Testamento, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Y por eso, sí, muchas gracias. Vamos a continuar ahora. Pues hoy vamos a ver compasión y es un tema, es es algo muy, muy hermoso en el mundo cuando vemos compasión. Aquí tenemos un amigo cuidando, mostrando compasión a su amiga. También vemos compasión en la área médica. Tal vez han escuchado de compasión que doctores y médicos han tenido con pacientes de COVID durante esta pandemia. También vemos y escuchamos historias de compasión hacia los animales, rescatando a animales, bebés de inundaciones, etc. Y también hoy vamos a ver la compasión de Jesús que tiene para todas las personas. Ustedes han visto el video, han leído la historia, entonces voy a contarles la historia otra vez. Entonces Jesús alimenta a los 5,000. Cuando Jesús escuchó la noticia que su primo Juan el Bautista se había sido ejecutado, él quería estar a solas y se fue en una barca para ir a un lugar solitario. Pero la gente se enteró de a dónde se dirigía Jesús y lo siguieron, rodeando a pie el lago de Galilea y de hecho le ganaron a Jesús a otro lado. Entonces cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud enfrente de él y ¿cuál fue su reacción? Él tuvo compasión de ellos y sanaba a los enfermos y pasó todo el día con ellos. Al atardecer, los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, pues Jesús, se hace tarde, no tenemos comida aquí, estamos en un lugar apartado, hay muchas personas aquí, entonces despide a la gente para que se vaya a comprar comida. Pero Jesús respondió, no es necesario que se vayan, denles ustedes a comer. ¿Cómo vamos a hacer eso? Solamente tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Cómo vamos a alimentar a todas estas personas? Miles de personas. Tráigamelos aquí, dijo Jesús. Y mientras tanto Jesús mandó a la gente que se sentara en la hierba que estaba en el sitio, tomó los 5 panes y 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Y luego empezó a partir en trozos la comida y se lo dio a sus discípulos, quienes fueron a la gente con la comida para repartirla a la gente. Y todo el mundo comió cuanto quiso. Todo el mundo estaba satisfecho. Y después los discípulos fueron a recoger el sobrado, los pedazos que sobraron y llenaron 12 canastas, 12 cestas de comida. Y había unos 5,000 hombres ahí, sin contar a las mujeres y los niños aquel día. Fue un milagro de Dios. La palabra de Dios. Ahora tenemos las preguntas de considerar y recuerden que estas preguntas nos ayudan a entender los detalles de la historia. Nos ayudan a ver la historia desde muchas perspectivas y varias veces. Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Daisy Palacios. Pastor Natán. Tenemos a Jesús, la gente, una gran multitud, los enfermos, los discípulos
los 5.000 hombres, las mujeres y los niños. Muy bien, muy bien. Inclusive dividió una categoría de personas que yo mantenía como una sola. Muchas gracias. Tenemos Jesús. Yo puse en paréntesis Juan el Bautista porque en el primer versículo dice cuando recibió la noticia. ¿Y qué fue la noticia? Que Juan el Bautista se había sido asesinado. También los discípulos y también la gente. Y la gente consistía en enfermos, hombres, mujeres, niños. Muchas gracias. Número 2, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué vemos en los objetos, las cosas? Xiomara. Xiomara está mudo. Ok. Pasamos a Zulay. Buenas noches, pastor. Disculpe la hora, pero no había podido entrar, no me daba para entrar el Sí, internet. lo siento, eso fue Bueno. mi error. Algunos de ustedes estaban en la sala de espera, esperando muy pacientemente. Muchas gracias, pero pues lo siento. Ok. Bueno, los objetos de la historia, anoté acá los panes, pescado, la barca, hierba, el monte, desierto, aldea, cielo, los pedazos y las cestas. Muy bien, una lista más completa que mi lista aquí. Yo tengo una barca, 5 panes, 2 pescados, la hierba y las 12 cestas llenas de lo que sobró. Pero también, como usted mencionó, podemos mencionar el cielo. Jesús miró hacia el cielo cuando bendijo la comida y también tenemos las aldeas que a veces consideramos como lugares donde. Muchas gracias. Seguimos. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Daisy. En un lugar desierto y apartado, pastor. Sí, alrededor del mar de Galilea, el lago de Galilea, un lugar apartado. En otro evangelio dice que estaba más o menos cerca de Bethsaida, que está en el norte del mar de Galilea. Sí, gracias. Y pues espero que después de esta clase saquen un mapa, especialmente si no tienen un mapa en su mente. El mar de Galilea está en el norte de Israel. Entonces, el mar de Galilea, el río Jordán, baja, fluye hacia el sur y tenemos el mar muerto ahí. Estaban en el mar de Galilea. Número 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Damaris. Ocurrió después de la muerte de Juan el Bautista. Sí, y un buen uso del contexto. Con esta pregunta a veces no podemos poner una fecha o un día, pero nos orientamos con los acontecimientos en los otros capítulos o en el mismo capítulo. Y usted lo hizo muy bien. Inmediatamente después de la muerte de Juan el Bautista. Daisy. En tiempos de Herodes, el tetrarca, pastor. Sí, sí, porque él mató a Juan el Bautista. Gracias. Y en Juan dice que estaba cerca de la Pascua. Y recuerden qué es la Pascua. La Pascua fue un festival muy importante en el Antiguo Testamento para los israelitas porque conmemoraba la salida de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Muy, muy importante. Y de hecho vemos paralelos con el sacrificio de Jesús. Ese festival apuntaba a Jesús y su sacrificio. Y pues si
pensamos en el mismo día, está en la tarde, por lo menos cuando hace el milagro Jesús. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que vemos en la historia? Viviana. Sí, el problema es que llegaba la noche y la gente estaba cansada y no había que comer. Entonces los discípulos van a Jesús y le dicen que los despida, porque que vayan a comprar comida, porque no había comida cerca para comprar ahí. Así que era un problema que los discípulos tenían el problema. Yo creo que la gente no tenía el problema, ni Jesús tampoco. La preocupación era de los discípulos. ¿Qué iban a hacer con tanta gente? Se sentían responsables porque Se sentían responsables. Sí, porque sabían que ellos no habían llevado comida y había tantas personas, más personas que esperaban. De hecho, esperaban que sí, iba a ser un lugar apartado, sin personas. Zulay. Bueno, pastor, uno de los problemas es ese. Yo coloqué acá que también estaban, como los vio Jesús en ese momento, desamparados, como ovejas perdidas sin pastor. Ese era el otro problema, que es la parte ya espiritual, pues. Sí, muchas gracias por mencionar esa parte, porque a veces, pues es más fácil ver a veces el problema visible, pero necesitamos ver los problemas y las necesidades espirituales invisibles también, las necesidades físicas y espirituales. Y también tenemos la poca fe de parte de los discípulos. Ellos sabían que estaban con Jesús y sabían quién era Jesús y habían visto otros milagros, pero todavía su fe flaqueaba. Pues los discípulos me hacen recordar de mí, porque pues hemos visto, o yo he visto la obra del Salvador y porque todavía tengo dudas o una inquietud o una preocupación. Ajá. Muy bien. ¿Quién quiere decirnos algunos de los eventos de la historia? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Tal vez si ustedes pintaran esta historia con algunos cuadros que incluirían en eso. Santos, sí. Bueno, la multiplicación de los panes, ¿no? En especial. El evento más importante es que Cristo multiplicó los panes para alimentar a una población de 5.000. También un evento que ocurrió también fue la compasión de Jesús, que incluía eso, ¿no? También los enfermos que Jesús sanó. Un evento que también es el oír de la gente es un evento que ocurrió, ¿no? El oír de la gente. Y bueno, como lo dije al inicio, en especial la alimentación de las 5.000 personas cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Sí, muchas gracias. Seguimos. ¿Y se resuelven los problemas que mencionamos antes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se resuelven los problemas? Viviana. Viviana. Perdón. A mí lo que más me llega de la historia es que Jesús, cuando conoce la noticia de Juan, para mí es un evento importante. Él se aleja, se aparta, él está triste, él se siente mal, pero cuando él ve la multitud, también tiene compasión de esa gente y como que él dice, bueno, voy a atender porque he venido por ellos, pero él sube a la barca para apartarse y alejarse, porque él se siente triste, porque a
Juan le cortan la cabeza. Para mí es un evento importante. Y si se soluciona el problema, sí, porque con lo poco que tenían, el Señor multiplicó y pudo dar de comer a todas las personas que estaban esperando, y también le demuestra a los discípulos que tenían que confiar un poco más en Él, que Él todo lo podía solucionar. Sí, muchas gracias. Jesús predica la palabra, esa sana las necesidades, las dolencias espirituales. Él les sana las dolencias físicas y también les da a comer a todos hasta saciarse. Entonces, vemos la solución de los problemas que vimos al principio de la historia. Ok. ¿Alguna pregunta sobre los detalles de la historia? Hemos visto a través de las 7 preguntas algunos detalles. Hemos puesto una base para entenderla un poco mejor. Ok, vamos a ir a las preguntas de consolidar y son 5. La primera es un resumen. ¿Pueden resumir la historia en pocas palabras, una sola oración, o pueden pensarlo como si fuera un título de Netflix o de YouTube o algo así, algo muy corto para describir lo que pasa en la historia? ¿Qué dicen ustedes? Zulay. Ok, bueno, yo coloqué aquí 2 títulos. Una, la historia se llamara El pan de vida, y la otra es Las providencias del Evangelio de Cristo. Sí, muchas gracias. No sé si me escucharon. Sí, la escuchamos y usted dio respuestas buenas. Gracias. El pan de vida y también, se me fue su otra respuesta. Muchas gracias. Daisy. Pastor, aquí, ¿de qué se trata esta historia? De la compasión de Jesús y posterior sanación de los enfermos, y del milagro de la repartición de 5 panes y 2 pescados entre 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Sí, gracias. Buenas respuestas. Ahora llegamos a la segunda pregunta y es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, primero entendemos la historia, ahora aplicamos la historia con algo que nos hace sentir tristes, porque estamos pensando en nuestro pecado. ¿Qué dicen ustedes? A ver, Lady. Sí, pastor, de pronto el afán que uno tiene, no confiar en Dios, la falta de fe que tenemos a veces para que los milagros los podamos ver, dice la palabra. Sí, muy bien. La falta de fe, la falta de confianza. Gracias. A ver, María Aguilar. Creo que de acuerdo con la hermana, la falta de fe, el no reconocer que Jesús es nuestro proveedor en todas las áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Él es nuestra providencia y ¿verdad? Y confiar en nuestras propias fuerzas o esfuerzos, creo que eso es un pecado. Sí, muchas gracias. Y no solamente a través de milagros nos provee a través de cosas cotidianas, a través de personas normales como los trabajadores en las tiendas, en los campos, en las empresas. Amén. Y eso. Sí. Pues Freddy.
Freddy está con nosotros. Su micrófono está apagado. Ok, vamos a Blazing. Bendiciones. Sí, bueno, yo pienso que la preocupación, ¿verdad? A veces pasamos tanto tiempo preocupándonos, ¿verdad? Por las situaciones y entonces no usamos ese tiempo para ocuparnos en las promesas que Dios tiene para nosotros, en la lectura de su palabra, en buscarle. Entonces, pues, eso sería lo que me parece. Ujú, ujú. La preocupación. Y a veces ni siquiera hacemos lo que los discípulos hicieron. Ellos hicieron algo muy bueno. Fueron a Jesús con su preocupación. A veces nosotros ni vamos a Jesús con nuestras preocupaciones. Las mantenemos dentro de nosotros y nos preocupamos más. Sí. A ver, Damaris. Yo diría, pastor, tener más compasión por las necesidades de las otras personas, a pesar de lo que estemos pasando. Siguiendo el ejemplo de Jesús, Jesús se fue a un lugar apartado porque estaba triste por la muerte de su primo Juan. Pero a pesar de su tristeza y la condición que le estaba pasando en ese momento, él tuvo compasión por los demás. Entonces es un modelo que debemos de imitar nosotros como seguidores de Cristo. Sí, sí. Excelente, gracias. Jesús quería estar a solas, quería descansar un poco, pero cuando llegó, vio a las personas y pues si yo hubiera sido Jesús, habría dicho, no, ¿qué pasó? Mis planes han sido destruidos y eso, y me habría quejado. Pero Jesús tuvo compasión, aunque estaba cansado, aunque tenía planes para hacer otras cosas. Uh-huh. Gracias. María Aguilar. La falta de compasión, perdón hermano, tenía apagado el micrófono. La falta de compasión hacia los demás, ¿verdad? Jesús nos enseña a ser compasivos y a, pues, pensar no solo en nosotros mismos, sino también pensar en los demás, las necesidades de los demás. Sí, gracias. Daisy. Pastor, muy aparte de lo que los hermanos han dicho, es algo muy cierto, ¿no? Pero hay algo que siempre me llamó la atención a mí cuando leí esta lectura, que es Jesús manda que recojan los pedazos, o sea, para que no se pierda. Me enseña que debemos nosotros de también no desperdiciar la comida, ¿no? Sí, de repente alguien necesita, hay que darle. Ese pecado me enseña de que a veces uno desperdicia, bota la comida. Excelente observación. Muchas gracias, Daisy. Sí, eso. Queremos usar las cosas que Dios nos ha dado y nos da de más. Y cuando despreciamos las cosas, y eso pues, no es bueno. Gracias. Y una persona más, Zulay. Bueno, pastor, yo pienso que aparte de lo que ya han dicho los hermanos, que estoy de acuerdo con todo eso, porque es lo que se evidencia allí en la historia de Jesús, lo que es que pasa todo eso porque no conocemos el poder de Dios. Ajá. Al ser pecadores no tenemos una buena relación con Él y esa relación con Él nos va a brindar una satisfacción más profunda que cualquier otra cosa que podamos desear. Y Él nos va a dar lo que necesitamos, no lo que nosotros deseamos. Muchas gracias. Todas sus respuestas son muy, muy buenas. Y lo que estamos hablando aquí es acerca de... voy a intentar dibujar aquí. La ley de Dios. La ley de Dios se relaciona
con el pecado, porque Dios quiere que veamos nuestro pecado. Es como espejo. Esto es un punto muy importante en todas las clases y en todo. Cuando abrimos la Biblia necesitamos entender este punto. La ley es como espejo. Un espejo funciona cuando nos miramos en él y vemos algo. Nos vemos a nosotros y vemos, tal vez tengo una mancha aquí en mi mejilla y necesito limpiarme, pero cuando nos vemos en el espejo de la ley de Dios, vemos nuestros pecados y nosotros mismos no podemos limpiarnos del pecado. Necesitamos otra solución. Entonces, con esta pregunta estamos hablando acerca de la ley y la ley se actúa como espejo. No estamos hablando acerca como, necesitamos ser como Jesús, necesitamos seguirle a Él. No, pues en este punto estamos pensando en la ley como espejo y lo que ustedes han mencionado eran ejemplos muy, muy buenos de eso. Y confesamos nuestros pecados ante Dios con eso. ¿Alguna pregunta antes de continuar con la tercera pregunta? Daisy. Pastor, ya que habló este temita ahí sobre seguir a Jesús, o sea, está mal dicha esa idea de seguir a Jesús. Yo escucho siempre seguir a Jesús en los pasos de Jesús. Buena pregunta. Cuando pensamos en Jesús, queremos verlo como nuestro sustituto antes de nuestro guía. Entonces, Jesús, como vamos a ver en la siguiente pregunta, Él nunca pecó en cualquier momento de su vida. Y esa perfección es nuestra perfección por la sustitución de Él. Y Él tomó en sí nuestros pecados en la cruz. Entonces también fue nuestro sustituto ahí. Entonces cuando vemos a Jesús, queremos ver a Jesús como nuestro sustituto y luego podemos seguirle a Jesús en gratitud. Pero si vemos a Jesús como nuestro guía, primero antes de verlo como sustituto, nos equivocamos y vamos a usar la Biblia incorrectamente, vamos a usar la ley incorrectamente, vamos a usar el evangelio incorrectamente. Entonces, primero vemos nuestro pecado en el espejo, luego vemos a Jesús, quien es nuestro sustituto, y luego como fruto de arrepentimiento, fruto de gratitud, queremos seguirle a Jesús. Entonces, necesitamos un orden correcto. Una buena pregunta. Bien, pastor. Okay. Buena respuesta también. Ok, seguimos. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En su misericordia con las personas, en su misericordia con los enfermos y con los que necesitaban comer. Sí, gracias. Rolando. Pastor, pues aquí el amor de Dios lo vemos en la compasión que tuvo su Hijo Jesucristo con todas las 5,000 personas que lo seguían y que a pesar de que los apóstoles le decían que los despacharan, pues él no quiso hacerlo y más bien los proveyó de su alimento. Gracias. Viviana. Sí, bueno, acá vemos una porción del amor de Dios. Yo creo que el amor de Jesús lo vemos desde que nació hasta que murió y después también y sigue el amor de Dios. Pero en este caso puntual, en la compasión de Él, en disponerse a curar los enfermos, a hacer todo por la gente, por amor, porque Él vino a dar ese amor a todos nosotros. Así que
Yo creo que en toda la palabra vemos el amor de Dios y en este caso es la sanación espiritual, el alimento espiritual y el alimento también corporal con la comida, ¿no? Gracias. Zulay. Bueno, yo lo resumí en dos cosas. Una, en que con esa pequeña provisión que él tuvo de pan, fue aumentada por el poder del Creador, de Cristo, hasta que toda la multitud estuvo satisfecha. Y la otra fue que él busca el bienestar para el alma de los hombres y tuvo también compasión de su cuerpo al brindarle el pan que iban a comer en ese momento. También otra cosa es que tenemos que recordar que debemos siempre anhelar una bendición para cuando tengamos comida delante de nosotros y aprender que esa comida no la debemos desperdiciar, como dijo el hermano hace rato, y que tenemos que actuar moderadamente, tanto para comer como para beber, y que esa es la base de la generosidad. Sí. Muchas gracias, Zulay. Creo que usted está contestando la siguiente pregunta un poco más, que nos enseña Dios a pedir y a hacer, pero son buenas respuestas para eso también. Muchas gracias. Viviana. Ya no quiere contestar. Está bien. Entonces, pues, si en la segunda pregunta estamos hablando de la ley, en esta pregunta estamos hablando del evangelio. Y estoy tratando de escribir bien aquí, pero no me sale muy bien con esta pantalla, pero por lo menos dice evangelio. Y evangelio quiere decir la buena noticia. Y por supuesto, el amor de Dios se relaciona con una buena noticia. Entonces, evangelio, amor de Dios, buena noticia. Queremos pensar en esas palabras cuando estamos contestando esta pregunta, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Y en estas historias, en las historias de la Biblia, vemos como pedazos del amor de Dios. Y eso es bueno. Vemos la compasión que tuvo Jesús con una multitud en un día hace 2000 años. Y excelente. Él nos tiene la misma compasión. Con esta pregunta queremos eventualmente llegar a Jesús y su obra de salvación. Entonces podemos empezar con los pedazos hermosos del amor de Dios en la historia. Y esos pedazos nos guían a Jesús, quien es la gran demostración del amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Pues vemos Jesús actuando como nosotros no actuamos. Entonces, cuando nosotros fallamos en tener compasión, en no usar las bendiciones, no darle gracias a Dios, no confiar en Dios, Jesús hacía todo eso perfectamente para nosotros. Y eso contribuye su perfección a nuestra salvación. Entonces, Jesús estaba haciendo todo eso para nosotros. Y pues si Él cuida de una multitud en ese entonces, es una cosa muy, muy pequeña. Por supuesto, va a hacer las cosas más grandes, que es la obra de nuestro Salvador, la salvación. Una pregunta aquí. Sí, en estos estudios, el corazón, el meollo de la lección son las preguntas 2 y 3. Son como la piedra angular. Necesitamos pensar estas preguntas muy, muy bien. Queremos entender estas preguntas y su conexión con la historia, con la conexión con Jesús. Y si tenemos estas dos preguntas bien puestas y pueden contestarlas, vamos a entender las otras partes de la historia y de la lección mejor. Bernie.
creo que la lección que estamos aprendiendo es sumamente importante en relación al pecado que se muestra de una multitud y Jesús sintiendo compasión, como se ha dicho. Hay una parte que a mí particularmente me llama la atención, y es cuando Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte, y se lo dio a los discípulos para que lo repartieran. En el Evangelio de Juan, además, dice que Jesucristo mira al cielo y da gracias. En el Padre Nuestro, Él también nos instruyó y nos enseñó el pan nuestro de cada día, danos hoy. Una idea alrededor de eso es, nosotros sabemos que si pedimos en el nombre de Jesucristo, pues, posiblemente vamos a tener, y Dios hace muchas cosas por nosotros todos los días. Dice en Mateo que el sol es para todos, la lluvia cae para todos, el pan nos lo va a dar siempre, aún sin pedirlo. Entonces, como lo tenemos, debemos agradecer. Y el agradecimiento que Él da en ese instante, mirando al cielo, indica, porque después en el Evangelio de Juan uno puede ver, después de que sucede este milagro, cómo Jesucristo habla de que Él es el pan de vida. Y al respecto dice, pensando en lo que Él hizo después en la Santa Cena, cuando va a entregar su vida por nosotros, Jesús derrama su sangre por nosotros y su cuerpo se convierte en ese pan que Él entregó en ese momento. Uno podría trasladar, no sé si es muy riesgoso decirlo o muy osado decir que en este milagro de los 5,000, cuando Él toma el pan y lo bendice, lo parte y se lo da a los discípulos, es muy parecido a lo que Él hizo en la Santa Cena, cuando Él entrega su cuerpo por nosotros. Y Él después en Juan, Él habla exactamente de que trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, dice él en Juan 6:27. Y Él habla del pan de vida que es Él. Entonces a mí me da la impresión de que es como una preparación lo que Él está haciendo ahí para lo que vendría después en la Santa Cena y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo diría que es el mismo poder que actúa aquí, que actúa en la Santa Cena, porque es el mismo Dios Todopoderoso. Tengamos un poco de cuidado con este milagro y hacer una conexión con la Santa Cena, porque no queremos confundir a otras personas. Lo que pasó aquí en la multiplicación de los 5 panes y 2 pescados no fue una Santa Cena. Y usted no estaba diciendo eso, pero no queremos confundir a las personas. Es el mismo poder, porque es el mismo Dios que hizo los 2 milagros y continúa haciendo el milagro de la Santa Cena. Pero muchas gracias. Seguimos. Para esta pregunta, Isulay ya nos ha dicho algunas respuestas aquí. Aquí tenemos la fruta de gratitud. Entonces, lo que quiero resaltar aquí y en toda esta clase es que queremos evitar palabras como tengo que, porque implica una obligación. Y cuando tratamos esta pregunta 4, después de ver nuestros pecados, después de ver el amor de Dios y el perdón que tenemos en Cristo, ahora tenemos corazones llenos de gratitud y amor a Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces es algo que nos brota de nosotros. Entonces no queremos usar palabras como tengo que o debo que o necesitamos que. Busquemos otras palabras que reflejen un poco más el evangelio, como queremos o deseamos o tenemos la oportunidad de, porque no estamos bajo la obligación de la ley. Es algo que hacemos por gratitud. Aquí, gratitud.
gratitud. Entonces, cuando pensamos en la segunda pregunta, pensamos en la ley. Cuando pensamos en la tercera pregunta, pensamos en el evangelio. Y cuando pensamos en la cuarta pregunta, pensemos en la gratitud, por favor. Sí, gracias. Y vamos a ir un poco más rápidamente porque tenemos unos 11 minutos más en esta clase. Entonces, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Tal vez con alguien quien no está confiando en Dios tanto como quisiéramos, con personas quienes están preocupados, quienes tal vez queremos enseñar a nuestros hijos o a nuestra familia a usar las bendiciones de Dios y no despreciarlos. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la historia antes de ir a los temas importantes que nos tocan hoy? Okay, pues estamos usando el mismo método toda esta clase y me alegra porque queremos que esté muy grabado en nuestra mente. Entonces, para terminar, tengo dos cosas aquí. Podemos hacerlo en 10 minutos, creo. Vamos a ver. Primero, son los milagros de Dios y los milagros de Jesús también. Y aquí tenemos una historia muy triste porque hay muchas personas en el mundo, desde la historia, quienes quieren quitarle a la Biblia los milagros. Quieren desmitificar la Biblia porque no pueden entender cómo sucede un milagro. Entonces, algunos de los judíos en Alejandría hacían eso, racionalizaron los milagros. Personas como David Hume, un escocés que murió en 1776, no creía en los milagros porque decía, la naturaleza no funciona con milagros, no puedo ver o comprobar un milagro. ¿Cómo? Entonces, no entendían cómo sucedían. Entonces, decían que eran mitos de edades anteriores. Nosotros somos más avanzados, decían. Algunos teólogos alemanes en el siglo XX decían que la gente del mundo antiguo tenía otra visión del mundo. Tenían otra cosmovisión, otra forma de ver la vida. Y nosotros hoy en día somos más iluminados, decían ellos, más científicos. ¿Cómo vamos a creer en un milagro? Los milagros no pueden ser, no hay evidencia, etc. ¿Y cómo vamos a romper una ley del universo para hacer un milagro? Y eso hace mucho daño a la Biblia y hace mucho daño a nuestra fe y a nuestra salvación. Hay muchas personas quienes se han alejado de la Biblia, de la fe, por causa de falsas doctrinas, falsas enseñanzas negras, como estas enseñanzas de desmitificar la Biblia. Porque realmente lo que están diciendo es que están diciendo a Dios, el Todopoderoso, quien creó el universo, tú, Dios, no puedes hacer esto. Y quieren convertir a Dios Todopoderoso en un Dios pequeño que no hace milagros. Es muy triste. Y tengan cuidado con eso en sitios web, en videos, en iglesias. Desafortunadamente hay muchas iglesias también que tratan de quitarle a la Biblia los milagros. Por ejemplo, el milagro que vimos hoy. Algunas personas, inclusive pastores, han dicho, oh, no fue milagro, no fue milagro de Jesús, no fue la multiplicación de los 5 panes.
Nada de eso dicen, porque tratan de razonar lo que pasó y dicen, pues sabemos que los 5 panes y 2 pescados fueron de un almuerzo de un niño. Y dicen, pues todo el mundo tenían comida escondida en sus ropas. Entonces cuando veían la generosidad del niño que compartía su almuerzo muy pequeño, ellos cambiaron sus ideas y sacaron su comida escondida en sus ropas y todos comieron. Dicen eso, pero la Biblia no dice eso. Su explicación va en contra de la Biblia y por eso la rechazamos. ¿Por qué? Porque en Academia de Cristo nosotros sí creemos en los milagros contados en la Biblia. Juan 20, 30 y 31 dice, Jesús hizo muchas otras señales en la presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, el libro de Juan. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Sabemos que nuestro Dios es un Dios que hace milagros, porque Él es todopoderoso. Si tienen algunas preguntas sobre este tema, quédense después de la clase. Yo me quedo para conversar con ustedes. Pastor. Sí, Santos. Justamente me acordé de algo, de que aparte de Dave Hume, otro que no creía en los milagros era creo que George Washington. Había uno de los Estados Unidos, los presidentes, creo que tampoco creía y hizo su propia Biblia, ¿no? Sí, bueno, creo que era Washington, creo que era. Pues él tampoco. Muchos de los fundadores de los Estados Unidos no creían en Eran masones. Sí, de hecho, Thomas Jefferson, él tenía una Biblia, leía su Biblia, pero leía su Biblia con tijeras. Entonces, cuando encontraba una sección que no le gustaba, entonces cortaba ese trozo para quitarlo de su Biblia. Entonces, eso no es un buen ejemplo para nosotros. También otra cosa que creo que no sé si justamente usted estaba hablando de los judíos de Alejandría, ¿no? Los racionalistas. Ya ahí también creo que los gnósticos eran quienes, o sea, estos milagros, o sea, ellos creo que creían en los milagros, pero lo tergiversaban para digamos, sus ideas gnósticas, ¿no? Neoplatónicas, creo, como se les dice. ¿O no? Así es, Santo, sí. Y podemos hacer una lista muy larga de personas quienes no tratan la Biblia como debe ser tratada. ELCA, ¿sabe qué es ELCA, no, profesor? ELCA, Evangelical Lutheran Church in America. Ellos también, ¿no? Tienen esas ideas, ¿no? Así es, así es. Y un tema más para hoy es el método de las 4C. La vez pasada vimos la sección de captar y tenemos contar hoy, porque tenemos los pasos captar, contar, considerar y consolidar. Cuando contamos una historia tenemos algunas opciones. Podemos leer la historia directamente de la Biblia o podemos contar la historia usando nuestras propias palabras. Esta semana he contado la historia usando mis propias palabras. Tal vez en la próxima semana vamos a leer la historia directamente de la Biblia. Y hay ventajas y desventajas de las dos opciones. Por ejemplo, contar la historia leyéndola directamente de la Biblia tiene algunas ventajas. No se pierde nada porque estamos leyéndola directamente de la Biblia. Tiene autoridad. Yo puedo levantar mi Biblia así y decir, esta es la palabra de Dios y vamos a leerla. El grupo puede leer, entonces podemos turnarnos y hay participación y el grupo puede seguir la lectura. Si todos ustedes tienen su Biblia, pueden seguir. Algunas desventajas es, pues a veces no es muy interactivo.
también el vocabulario es muy difícil a veces. También se manejan muchas diferentes versiones, entonces, ¿cuál versión está usando usted? Y eso, etcétera. Y puede ser un poco más largo. Entonces, hay ventajas y desventajas. Entonces, cuando ustedes escriban sus propias lecciones, cuando forman sus propias lecciones, tienen que pensar en el público, en sus estudiantes, en el grupo con que van a estudiar la Biblia. Entonces, si es un grupo que le gusta leer, tal vez van a usar este método de leer la Biblia directamente. O pueden contar la historia con sus propias palabras. Hay ventajas y desventajas de esta manera también. Ventajas es capta la atención. Yo puedo mirar a cada persona en los ojos. Más animado también. Es una historia que estoy contando. Y yo puedo variar mi vocabulario para que sea apropiado. Entonces, si estoy hablando con alguien o con un grupo que no sabe leer o tiene un vocabulario un poco diferente, yo puedo cambiar mi vocabulario a su nivel. También Cristo enseñaba así y es comunicación oral, que es muy, muy buena. Algunas desventajas, a veces se pierden detalles. Necesitamos prepararnos mucho porque no queremos perder algo, agregar algo o cambiar algo. Entonces, hay algunas desventajas de esta manera de contar una historia. Entonces, siempre depende de la persona dando la lección y depende de la situación y depende del público, del grupo, de los estudiantes. Pues muchas gracias. Más tarde voy a colocar en el grupo de WhatsApp la tarea para la siguiente clase. Y ojo aquí, yo voy a estar viajando. Entonces, espero tener clase el lunes, pero voy a estar en un hotel. El sábado por la noche voy a revisar el internet de ese hotel. Si es fuerte, tendremos clase. Si no es fuerte, vamos a cancelar clase y tener una sola clase en la siguiente semana, el miércoles. Pero vamos a ver. Espero tener clase el lunes, pero así no tenemos internet, no podemos tener una clase buena. Entonces, revisen revisen el grupo de WhatsApp el domingo para ver si tendremos clase o no el lunes. Pero igual voy a colocar la tarea para la lección 3 en el grupo de WhatsApp y también la grabación. Vamos a concluir con una oración. Dios Padre Celestial, te doy gracias por esta clase, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Danos sabiduría, danos conocimiento, danos una motivación basada en el Evangelio a seguir en nuestro estudio de la Biblia. Ayúdanos a llevar este mensaje a otras personas. Ayúdanos a aplicar este mensaje a nuestros corazones. Protégenos este fin de semana, el resto de esta semana y ayúdanos con las preparaciones de las siguientes lecciones. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén, pastor. Amén. Buenas noches. Amén. Amén, pastor.